hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura y el día de hoy quiero hablarles acerca de tres conceptos errados acerca de la oración. Ahora bien, estos conceptos lo hemos analizado a la luz de las corrientes doctrinales que estamos viviendo y observando también, comparando lo que la palabra expresa y el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo en la Escritura. Y podemos comenzar diciendo que el primer concepto errado acerca de la oración es creer que la oración es darle órdenes a Dios. Estamos viviendo en una época, estamos viviendo en un tiempo en el que el hombre se pinta o se plantea más bien como alguien omnipotente, que si esta persona lo cree en su mente y cree que eso puede pasar y lo pide con fe, bueno, eso va a suceder porque la fe tiene que ser grande. Y la fe tiene que ser grande, sí, ciertamente es un concepto bíblico. Y el que pida y viene a Dios, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, como dice Santiago, capítulo 1. Entonces podemos observar de que sí, hay que tener fe, pero hay que también reconocer que Dios es soberano, que muchas veces, si yo vivo la escritura y termino descuidando los principios bíblicos, los mandatos, no voy a conocer qué es lo que el Señor quiere o qué es lo que el Señor ha transmitido a través de la escritura para mí. Voy a terminar pidiendo o declarando cosas que no se van a cumplir, aparte de que el tema de declarar y arrebatar es bastante complejo, porque antes de entrar allí voy a colocar este ejemplo. Si tú te diriges al presidente de tu país, sea en Venezuela, o sea, eh, hablando de presidente en este contexto, ¿no? Complicado. Pero bueno, te diriges al mandatario máximo de tu país y cuando tú vas a hablar con él, tú llegas con una actitud, mira, yo declaro que tú vas a hacer esto porque yo lo creo y declaro y arrebato que tienes que hacer esto y decreto esto. Tú no te presentas de esa manera ante el presidente de tu país, ¿verdad? No lo haces, porque él es la máxima autoridad. Tú reconoces que él si quiere lo puede hacer y si quiere no lo puede hacer. Ahora, eso exceptuando las normas y las constituciones y los deberes de los gobiernos hacia sus ciudadanos. Pero cuando hablamos del Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios soberano, aquel que creó el mundo, ordenó el cosmos, no podemos pretender presentarnos así ante Él y creer que le podemos dar órdenes, porque Él es soberano. Y muchas veces Él sabe que estamos pidiendo cosas que no van acorde a su voluntad, cosas que no son para nuestro bien, y todo esto va en torno a la madurez del creyente. Así que no debemos observar a Dios como un genio de una lámpara al que yo le decreto, al que yo le doy órdenes y que Él lo va a cumplir porque yo estoy hablando duro, estoy gritando, estoy pidiendo con fe. No, debemos pedir con humildad. Y este ejemplo lo vemos a la luz de la Escritura. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por los siglos, amén. Parafraseando un poco ese pasaje, debemos comprender de que en ninguna parte de ese versículo que hemos citado, que está en Mateo 6, aparece declarar, decretar, dar órdenes. No, no aparece eso. El mismo Cristo, el Dios hecho hombre, nos enseñó a orar con humildad, nos enseñó a orar reconociendo que Él es Padre, que el Señor Dios es nuestro Padre. Obviamente quienes oran son los hijos de Dios. El impío no puede orar de esa manera. El no creyente me refiero. Y a hablar de impío no estoy insultando, sino es un término que se utiliza a la luz de la Escritura. Entonces, y si alguien se siente insultado, es complicado, simplemente estamos citando la Biblia. Así que la idea es hablar lo más claro y de la forma más veraz posible cuando hablamos de este tema. Entonces, volviendo a eso, el Señor cuando ora al Padre, cuando Él se dirige al Padre, no lo hace con esa arrogancia, no lo hace con ese intento de decirle al Padre cómo hacer las cosas. Si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el hombre encarnado, siendo Dios encarnado, mejor dicho, siendo aquella palabra, aquel verbo, aquel cordero que tuvo que haber sido Dios, era necesario que fuera Dios para poder cumplir el pago del castigo por nuestros pecados, ser el cordero sin mancha y sin contaminación, algo que los ángeles no pueden cumplir. Así que Cristo no era un ángel, Cristo era Dios y es Dios completamente. También tuvo que haber sido hombre para subirse en esa cruz de Calvario y pagar por nuestros pecados. Así que Él, en su autoridad, nos enseñó a orar con humildad. Y si Él, en su autoridad, nos enseñó a orar con humildad, nosotros no somos nadie para orar con esa fanfarria, con esa carencia de humildad, con esa forma en la que las corrientes doctrinales lo están planteando. Así que, primero que todo, debemos entender que la oración es darle órdenes a Dios. La oración es pedir con humildad. Y ahí podemos partir también para el segundo falso concepto, el segundo concepto errado acerca de la oración, que es creer que la oración es tan solo pedir. Cuando muchos relacionan el tema de la oración con pedir, y obviamente al Señor le pedimos en oración,
Pero en la oración no es solo pedir, la oración exalta, o más bien es el hecho de exaltar a Dios, de reconocer el señorío de Dios. Como comienza el modelo de oración, termina exaltando, porque tuyo es la gloria, el poder por los siglos de los siglos, es lo que dice Mateo, narrando las palabras de Cristo. Así que se exalta a Dios, se reconoce su soberanía, se reconoce su poder para proveernos por nuestras necesidades, se reconoce que Él es santo, que en Él no hay maldad, ni siquiera el 0,001% de maldad existe en Él es 100% santo. Entonces, la oración no es solo pedir, sino exaltar a Dios, reconocer a Dios. Así que obviamente pedimos, nos comunicamos con Él a través de la oración, pero la oración no es solo para pedir o para pensar que solo voy a solicitar, voy a dirigirme al Señor porque Él es quien me provee, y como Él es quien me provee, solo me motiva a orar. No, eso no puede ser así, no puede plantearse de esa manera. Así que ese es el segundo falso concepto, creer que la oración es solo pedir. Y el último falso concepto es creer que la oración es tan solo hablar con Dios, y la oración no es solo hablar con Dios. El primero obviamente está como más claro, ¿no? De que la oración es creer que le puedo dar órdenes a Dios. El segundo es creer que la oración es pedir, y el tercero, creer que la oración es solo hablar. Los dos últimos parecieran ser una media verdad, o parecieran ser verdad, pero en sí son una media verdad acerca de la oración. Y cuando hablamos de que la oración es hablar con Dios, muchas veces debemos aprender cómo hablar con Dios, no solo dirigirnos a Él de una forma con humildad, pero sí entender de que en la oración no solo hablamos con el Señor, sino que también lo oímos, también escuchamos lo que Él quiere decirnos. Y quizás sea complejo explicarlo, pero aún en el silencio, cuando estamos orando al Señor en el silencio, el Señor nos hace saber en nuestro espíritu. Y no quiero colocar esto como algo místico, como algo súper espiritual, o decir, no, sí, que tal experiencia el Señor habla y aquí y allá. No, cada quien tiene su experiencia espiritual, pero esto debe ordenarse por la palabra, todo y en correcto orden, evitando todas esas prácticas locas y todo ese desorden que vemos por allí. Toda experiencia espiritual debe llevarse a cabo en el marco de la escritura. Y si esa experiencia espiritual no te lleva a santificarte, no te lleva a luchar con el pecado, no te lleva a querer ser mejor creyente, a odiar el pecado, a luchar con los malos pensamientos, a luchar con la mentira, a controlar la lengua, a controlar las emociones, si eso solo te lleva a tener una experiencia emocional, eso no es espiritual, eso simplemente es carne, simplemente emoción. Pero volviendo al tema de la oración, muchas veces en el espíritu, orando en el silencio, sabemos si el Señor está confirmando esa petición, sabemos si el Señor está hablándonos en el espíritu a nuestro interior, sabemos si Dios está diciéndonos un espera, o eso no te conviene. Aún en la oración no solo hablamos con Dios, sino también que lo escuchamos, también percibimos qué es lo que Él quiere para nosotros, además de la escritura, además de las situaciones difíciles. Martín Lutero decía que el Señor muchas veces nos habla a través de la Biblia, a través de la oración, a través de las circunstancias difíciles, a través de los problemas. Así que podemos entender que la oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharlo, también pasar tiempo con Él para tener esa conexión íntima con el Señor, y buscarlo en secreto para que Él nos recompense en público, no por interés. La idea de ese pasaje de buscar al Señor en el aposento, a escondidas, para que Él nos recompense en público, no es una cuestión de buscar el favor de Dios con interés. No, se está hablando de humildad, está hablando de alguien que busca al Señor, que no está alardeando, que no lo hace en las plazas públicas o alzando la voz como lo hacían los fariseos, sino que con humildad busca al Señor en lo secreto. Así que en este video lo quería dedicar para eso. Entendemos que entonces están estos tres falsos conceptos: creer que la oración es darle órdenes a Dios, creer que la oración es tan solo pedir, y creer que la oración es solo hablar con Él. La oración es integral. Entendemos que exaltamos a Dios, pedimos por nuestras necesidades, pedimos que el Señor nos ayude a no caer en tentación, pedimos que el Señor nos guarde de ser íntegro, de perdonar a quienes nos ofenden para que también el Señor nos perdone, de que el Señor nos mantenga y nos ayude a ser íntegro, y lo glorificamos a Él, reconociendo su soberanía, reconociendo su poder, y reconociendo su omnipotencia, su omnisciencia y todos sus atributos, que es lo que es la idea del modelo de oración que plantea el Señor en su modelo de oración en Mateo 6. Así que espero que el video les haya gustado, hermanos. Un saludo y bendiciones. Recuerden suscribirse al canal como Siempre Escritura y seguirnos en Siempre Escritura en Facebook. Un saludo, hermano.